El martes, un poco intempestivamente, la Asamblea Nacional votó y aprobó el proyecto de ley de aguas diseñado por el gobierno. Esta votación tan rápida se debió, según la doctora Lourdes Tibán, asambleísta por la provincia del Cotopaxi, a que Rafael Correa, asustadito con la movilización indígena, ordenó esa votación. Le consulta a la doctora Tibán. Buenos días, doctora. ¿Por qué dice que el presidente Correa está asustadito? Porque todos conocemos que el presidente de la República actúa frente a los hechos, y como el sábado pasado, recién el movimiento indígena empezó con una marcha desde Pangui, desde Zamora Chinchipe. El viernes tarde nosotros nos entregaron un borrador y nos dijeron que todavía vamos a debatir y que hagan acercamientos la CONAIE, y el domingo ya la convocatoria para votar la ley, de manera que sí tiene que ver con una movilización emprendida por la CONAIE, un poco para desmovilizar y decir, miren, ya la ley de aguas, yo tengo 100 votos, apruebo tal como está, o peor de lo que antes estaba hace 4 años, y para ver si la marcha de la CONAIE se suspende o no. Pero la marcha de la CONAIE tiene que ver con el agua y otros temas más. Estamos luchando por el tema educativo. No puede ser que alguien que no tenga 900 puntos hoy no tenga derecho a la educación pública, cuando la Constitución dice que la educación es gratuita y no será excluyente. Aquí se excluye a la gente que ha sacado 850, 870. Yo le pregunto al presidente, ¿qué pasa con una sobrina? ¿Qué pasa con un familiar que tiene 890 puntos y no tiene acceso a ninguna universidad gratuita? La Constitución no te puso puntajes, por eso es la marcha. La Constitución dice que en el tema del agua el Estado es el ente rector, pero somos el Estado plurinacional, de forma participativa, de forma diversa, la que debemos tomar decisiones en el tema del agua. Es decir, las comunidades. No sé si las comunidades, pero sí un representante del CONCOPE puede ser a través de los consejos provinciales. Las juntas parroquiales pueden poner un delegado porque representa al gobierno local más pequeñito. Puede ser un representante de las juntas de agua, puede ser un representante del riego, pero no puede ser solo el Estado. Y los agricultores. Exacto. Y los industriales. Tienen que estar ahí, pero no solamente el Estado. ¿Quién ha dicho que el Estado es Alianza País? El gobierno ha dicho eso en la práctica. El gobierno ha dicho eso, pero ¿quién ha dicho? Más aún, porque como Luis XIV, el Estado soy yo. Yo estoy de acuerdo que la Constitución diga que el Estado es el ente rector del agua, de acuerdo, pero en ningún momento dice que ese puesto le corresponde a un delegado de Alianza País o un delegado de Rafael Correa. No, dice el Estado. El Estado somos nosotros, el Estado es de ustedes, las comunidades, son los pueblos. De manera que sí tiene lógica que el movimiento indígena plantee que esa decisión sobre el agua lo tome un consejo colectivo representado por varios sectores. ¿Y qué esperan lograr, doctora, con la marcha indígena? La marcha indígena, más allá de la ley de aguas, porque ya el gobierno puso en vigencia la ley de aguas. La intención del gobierno es suspender la marcha. La marcha llegará a Quito, la marcha va a luchar por las libertades, la marcha cuestiona a algunos encarcelados como perseguidos políticos, la marcha cuestiona la eliminación de la educación bilingüe en el Ecuador, la marcha cuestiona el dejar fuera de las universidades a miles de estudiantes. Yo creo que la marcha al menos terminará creando conciencia en todos los ecuatorianos, y lo que va a demostrar la marcha es que no todos le tienen miedo al régimen. Pero sí muchos, doctora. Sí muchos, porque han quedado, por ejemplo, en las ciudades donde está pasando la marcha, la gente sale, aplaude, pero no está en condiciones de acompañar y de caminar. ¿Por qué? Porque les da miedo de la cárcel, porque el gobierno se ha amedrentado. De manera que lo bueno de la marcha, no importa que el Correa diga 20 pelagatos, no importa que sean 20, 40, lo importante es que pasado uno, le han perdido el miedo al presidente de la República, de manera que yo también en uno de estos días me iré a acompañar en algunos tramos, porque no dejaré de cumplir un rol legislativo, tampoco voy a dejar de cumplir el rol de ser miembro de la CONAIE. Por eso el día de ayer, cuando analizamos la ley de aguas, mucha gente dice, sí, pero el gobierno dice que no va a privatizar. Miremosle lo que dice el presidente en esta ley. Digo el presidente porque sin orden del presidente la Asamblea no actúa. Claro. El artículo 6 dice, no se privatizará el agua. Ajá. Pero el artículo 7, inmediatamente, el artículo 7 dice, la iniciativa privada
o de la economía popular y solidaria, excepcionalmente podrá participar en actividades que tenga que ver con sector estratégico como es el agua. ¿Cuál es la excepción para privatizar? Dice, no privatización, pero por excepción sí, se va a privatizar y se va a dar a manos privadas. ¿En qué casos? Declaratoria de estado de excepción, declaratoria de emergencia o un informe de la Autoridad Única del Agua que diga que no hay condiciones técnicas ni financieras para un proyecto determinado que tenga que ver con el agua. Entonces, el riego Huanguilquín, el riego Tabacundo, Olmedo, no me acuerdo la marcha que trajeron la otra semana a los indígenas de Tabacundo, de Cayambe. A ver, este canal de riego no tenemos ni apoyo técnico ni apoyo financiero, dele a manos privadas, privatícelo para que ellos hagan la gestión del agua. Sí van a privatizar, por lo tanto, Miguel Carvajal ni el presidente de la República pueden engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que la ley no es privatizadora. Por excepción, sí se va a privatizar. Esto número uno. Número dos, ayer a Doris Solís en la tarima decía... ¿Quién es? Doris Solís me parece que es representante de Alianza País, salió a la tarima a decir que... ¿Es asambleísta? No, no es asambleísta, pero estaba metida dentro de la asamblea, estaba en la sala VIP ordenando cómo tienen que votar, y cuando se aprobó la ley de aguas, ella es la primera en salir, es la dirigente de Alianza País, prácticamente. ¿Y ella les ordena a los asambleístas? Pero por supuesto, está en la sala VIP controlando cómo actúan, y salió ahí, y ella ¿qué dice? Por primera vez se va a fortalecer a las juntas, a los sistemas comunitarios del agua. A la señora Solís hay que invitarle a leer y decir qué decía este proyecto que salió a consulta prelegislativa. Con esto salimos a la consulta prelegislativa, es del anterior proyecto que íbamos a votar hace 4 años. ¿Qué decía? El artículo 1 decía que el Estado, los gobiernos seccionales, en coordinación con los sistemas comunitarios, serán los responsables de manejar el agua. Hoy dice que la autoridad única corresponde al Estado y los gobiernos seccionales. Le cortaron, le eliminaron del artículo 1 los sistemas comunitarios. ¿En qué manera le van a fortalecer? Por eso usted dice, en este documento en el que dice que Rafael Correa está asustadito, dice que se revivió el dios del agua. El dios del agua se refiere a la autoridad única del agua, que él sabe todo, él va a hacer todo en nombre y representación del Ejecutivo. Mire lo que dice el artículo 18. En este proyecto que nosotros sacamos a consulta, que es de la época de Corcho Cordero y la que no votamos, aquí en el artículo 226, en el 221 y 226, le dimos la atribución de simplemente ser el rector del agua, tal como dice la Constitución, tiene que ser rector la autoridad del agua. Aquí está, autoridad única del agua, tenía que ser el rector que conduce el agua. Aquí le dan 24 atribuciones de la nueva ley, entre ellos ser rector del agua, pero no solamente eso, otorgar autorizaciones para todos los usos y aprovechamientos del agua. Entre esos 24, ¿qué dirán los prefectos y alcaldes? Quiero ver cómo reaccionan. ¿Por qué? ¿En qué les afecta? Literal M, y este no es de invento de Lourdes Tibán, está en la ley aprobada, dice que esta autoridad única del agua dice, tiene la atribución de emitir informe técnico de viabilidad para la ejecución de los proyectos de agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Le pregunto a los prefectos, ¿por qué se quedan callados cuando le están quitando la atribución de tomar decisiones respecto del riego? Y a los alcaldes. A los alcaldes, sí. El tema del alcantarillado, resulta que saneamiento y alcantarillado corresponde a los alcaldes. Y ahora dice que el que va a dar el informe de viabilidad, si se hace o no se hace, es simplemente la autoridad única del agua. O sea, este dios del agua, como lo cuestionamos hace 4 años. Y esta autoridad única del agua es nombrada directamente por el señor Correa. Ese va a ser nombrado a dedo por el presidente de la República. ¿Y usted cree, doctora? Y de seguro será uno de Alianza País. Entonces, ¿en dónde la Constitución dice que uno de Alianza País será el que decide el área estratégica con el Ecuador? Dice el Estado. ¿Y el agua todavía puede ser utilizada políticamente con fines electorales? De parte y parte. El día de ayer, ¿quién trajo al Cantón Salcedo? ¿Quién trajo a la gente que yo riego? Toda la gente aplaudía viendo a la Lourdes porque estaba ahí gente de Santana, Mulalillo, Cusubamba. Son gente de mi sector, porque somos regantes, somos pequeños usuarios que tenemos 45 minutos de agua para cuadra de terreno, 2 horas de agua para 4 cuadras. Así regamos nosotros de acuerdo a una organización social. ¿Quién
¿Quién lo trajo? No trajo Lourdes, trajo Rafael Correa a través de los gobernadores. Cuando yo llego, la gente aplaude, ¡viva Lourdes! Digo, la gente no sabe que Correa le trae para que seguramente que aplaudan en mi contra, pero la gente termina aplaudiendo porque somos gente que nos encontramos en la minga. Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es que esta Autoridad Única del Agua va a terminar incluso fijando las tarifas del uso del agua comunitario en todas las comunidades. ¿Qué dice? Fijar mediante la aplicación de criterios técnicos y actuariales las tarifas para el uso y aprovechamiento del agua. Ahora, doctora, entonces, ¿los alcaldes y los prefectos no han dicho nada o ni siquiera se enteraron? ¿O también tienen miedo? Los alcaldes y prefectos creo que están en el fútbol. No ven nada. Yo también estoy en el fútbol, pero hay que sintonizar con la actividad política, que el presidente piensa que como todos van a estar en el fútbol, entonces goleemos con la ley de aguas. No, nosotros actuamos en la asamblea con la claridad absoluta de qué es lo que defendemos. Y si hay que dedicar una hora a ver el fútbol, yo voy a dedicar, como lo he dedicado toda la vida, con decreto o sin decreto. Pero por ahí salió el lunes algún idiota a decir que Ecuavisa no ha transmitido en vivo y en directo un honoris causa en Chile que recibió el presidente, y el periodista le pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Un honoris causa o una selección de fútbol como la que tenemos en Brasil? Este señor que salió a Ecuavisa dice que entre las dos cosas el honoris causa es lo más importante, pero no, el presidente de la República no decretó que el día que él ha estado en Chile todo el mundo suspendan actividades y dediquen a ver en televisión, en vivo y en directo, honoris causa. Sin embargo, la contradicción sale del propio gobierno para el fútbol. Claro. Todos somos selección y con decreto sí nosotros vamos a ver el fútbol, pero no por eso las autoridades podemos dejar de observar el fondo para el agua. No obstante que le quitan atribuciones en la ejecución de obras, en la proyección que tiene que hacer el Consejo Provincial, en una transitoria dice que le corresponde al Estado en todos sus niveles de gobierno, o sea, los gobiernos seccionales, poner los recursos económicos para la recuperación y restauración de las cuencas hídricas y de infraestructura. Ahí sí le botaron las pelotitas al sector de los gobiernos seccionales. Quien tiene que poner recursos son los gobiernos seccionales para recuperar los páramos. Pero para tomar decisiones en tema de infraestructura tendrán que pedir permiso a la Autoridad Única del Agua. Y entonces el gobierno podrá decir a este alcalde sí le apoyo, a este le doy informe negativo porque es de la oposición. No, pues si son alcaldes de Pachacuti no han de tener informe positivo nomás. Los alcaldes del gobierno van a tener presupuesto y van a tener informe. Pero vea, nosotros cuestionamos esta ley. ¿Por qué? El artículo 63, este es para cuento. Artículo 63, almacenamiento del agua de lluvia. Cualquier persona podrá almacenar el agua de lluvia. Sin embargo, la Autoridad Única del Agua establecerá los parámetros técnicos para definir cuánto de volumen de agua de lluvia recogen las personas. ¿Y si no llueve? No, a mí me parece terrible. Incluso van a controlar el agua de lluvia. El agua de lluvia corre por nuestros canteros, corre por nuestros chacras. Si es que hay que hacer un canalcito de la casa, cae en los tanques. Si ya vierte de ahí, se va a las quebradas y de ahí se va pues al mar, al río, ¿a dónde saldrá? Pero querer controlar el agua de lluvia a través de la Autoridad Única del Agua, esto afecta a los amazónicos, esto afecta en la costa, esto afecta en la sierra, de manera que sí esperamos. Y no solo afecta, sino que es un síntoma de un autoritarismo que tiene muy afectado al país y lo tiene disminuido. Esperamos que los ciudadanos se den cuenta que la ley que acaban de aprobar, porque tienen los 103 votos, a nosotros nos dijeron algunos compañeros, oigan, dicen que van a fortalecer a las juntas, voten nomás. ¿Cómo van a fortalecer si aquí en donde dice atribuciones de las juntas de agua, cobrar tarifas previo el establecimiento de la Autoridad Única del Agua? O sea, vamos a ser peones de la Autoridad Única del Agua. Todo lo que ellos dicen, a nosotros nos tendremos que simplemente ejecutar a nivel de base. Por eso es que nosotros votamos en contra y la lucha va a continuar. Gracias, doctora, por haber estado aquí. En todo caso, creo que lo grave es que esta ley ha sido aprobada así, al apuro, sin un debate social suficiente y con la gente, con el susto del caso. Ciudadano. Pero la marcha no se va a detener, pues el presidente piensa que aprobando la ley ya los indígenas se van a quedar en el camino. Aunque sea 5 indígenas hemos de llegar a Quito. Ya, el problema es que los temas hay que debatirlos y que la gente los conozca.
y los conozca bien, no solamente los conozca lo que el gobierno le interesa que se informe, y para eso es el control que tiene sobre los medios de comunicación, para que la gente solo se entere lo que al gobierno le conviene. Doctora, gracias por haber estado aquí. Buenos días. La doctora Lourdes Tibán, del Movimiento Pachacuti.